añadir a lo que mi esposa ha dicho, pues bueno, ella es de que empezaba limpiando, pues yo empecé ensuciando. Yo llegué a esa congregación mucho antes que ella. A mí me tocó sacar la tierra de los cimientos del edificio. Así que yo como niño me metía, con todos los mayores picando, yo me metía dentro del hoyo donde se ponían las zapatas, o sea, los cimientos, a cargar los cubos, los baldes, se dice aquí en Canarias, para que vayan aprendiendo el lenguaje canario, los baldes de goma para que los mayores lo sacaran. Así que ella limpiaba y yo ensuciaba. Bueno, muchísimas gracias por poder compartir con todos ustedes en esta mañana. Gracias por la invitación a los pastores de esta iglesia. Y como antes mencionó él, de verdad que para nosotros los niños siempre ha sido un elemento fundamental en la obra de la iglesia. Porque no somos de los que creemos que es el futuro, es el presente. No creemos que los niños ni los jóvenes sean el futuro, creemos que son el presente. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia es un todo. La iglesia es un conjunto de almas que han sido redimidas por la sangre de Jesucristo y en cuyo ser habita Dios, el Espíritu Santo, e independientemente de la edad, si estamos en Cristo, ya somos cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, somos el presente. Por lo tanto, de esa manera debemos de pensar y reflexionar para que podamos, de alguna manera, ser ministrados los unos por los otros, porque necesitamos de uno y de otro. Si no somos como un niño, no entraremos en el reino de los cielos, ¿verdad? Así que los niños también tienen que enseñarnos mucho a los adultos, y los adultos obviamente tenemos que enseñar a los niños. Así que el Señor les bendiga y que continuemos siguiendo, teniendo este mismo sentido. Voy a comenzar con un texto que dice, sí, ¿hay algo que no funciona bien? Fantástico. Un texto que dice en Eclesiastés capítulo 7, verso 8, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el fin del negocio que su principio. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque ustedes están celebrando el segundo aniversario, gloria a Dios, ¿verdad? Y como algunos podemos pensar, bueno, de una forma atropellada, con dificultades, bueno, no todos nacemos en una casa real, donde ya tenemos ya un bagaje, ya tenemos unos fondos administrados, etcétera, etcétera. Porque es así, la vida es así, ¿verdad? Pero mejor es el final del negocio que el principio. Empezamos con dificultades, pero lo importante es mantener una perspectiva, mantener claro cuáles son nuestros objetivos, mantener firmes la doctrina, porque independientemente de los cambios que puedan haber socialmente hablando, que los hay, abrumadores en algunos casos, difíciles de digerir, a los cuales tenemos que enfrentarnos y hay que hacerlo con la sabiduría que el Señor nos dé. El ser fieles a Cristo es lo que va a determinar el fin. El ser fieles a su palabra, el ser fieles a su voz, es lo que va a marcar la trayectoria, lo que va a marcar el rumbo de esta iglesia y el final. Y el final es el mismo para todos, es el encuentro con Cristo. No hay otro final más glorioso que el ser recibido por nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde debemos de apuntar, ahí es donde debemos de mantener nuestra mirada puesta en ese encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Miren, el apóstol San Pablo estaba observando a una iglesia que tenía problemas para llegar bien. Y es a donde quiero que podamos dirigirnos, es a la carta a los Gálatas. Y el apóstol San Pablo tiene un problema muy serio con esta iglesia, porque había comenzado bien, pero no iba a terminar bien. Y yo lo que deseo para esta iglesia es que termine bien. Que no se desvíen. Que tengan siempre a la persona de Jesucristo como referente.
que su palabra sea la palabra de esta congregación, la palabra de Dios. Que la vivencia del Espíritu Santo sea una realidad, que se goce de la presencia de Dios, el Espíritu Santo, constantemente. Eso es lo que deseamos mi esposa y un servidor para esta congregación. Que crezca tanto que dentro de poco pues tengan que buscar un lugar nuevo, porque no quepan aquí. Eso es lo que deseamos para esta congregación, porque sabemos que si el Señor les bendice a ustedes aquí, algo de esa bendición va a parar a Sandina del Sur. Somos seguros. Siempre que el Señor bendice a una congregación, está bendiciendo a su iglesia. Y como nosotros formamos parte de esta iglesia, pues nos estamos bendiciendo también. Así que por eso siempre deseamos que el Señor bendiga a las iglesias locales, porque se está bendiciendo el reino de Dios, se está bendiciendo el cuerpo de Cristo. Ese es mi deseo. El apóstol San Pablo también tenía ese anhelo en su corazón. La epístola a los Gálatas proclama 4 cosas que son fundamentales, que no debemos olvidarnos nunca. Son 4 únicos. Y ustedes me dirán, bueno, si es único. Bueno, pues son 4 únicos en su clase. Por lo tanto, en la epístola a los Gálatas hay 4 únicos en su clase. El primer único que escribe la carta a los Gálatas es que hay un Salvador único. Y ese Salvador único es nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo que podamos ser salvos. Punto. Eso lo declara San Pedro, y Pablo en esta carta está haciendo ese énfasis. Hay un Salvador único. No busque usted en ningún otro lugar nadie que pueda salvarle a usted de sus pecados. Fue aquel que murió por nosotros, Jesucristo, el único que ha sido designado por Dios, el único que ha sido enviado por Dios a la tierra. Es Él y no hay otro. Es el único Salvador. Pero también dice Pablo en Gálatas que hay una fuente única de salvación. Y la fuente única de salvación es la gracia de Dios. Somos salvos por gracia mediante la fe, dice Pablo en un lugar de los Efesios, ¿verdad? Es la gracia de Dios la única fuente de salvación. No espere usted recibir salvación por medio de sus esfuerzos. Son inútiles. Es una mala noticia. Porque muchos piensan, bueno, que yo no soy tan malo, bueno, que yo puedo hacer esto. Mire, lo voy a decir, estoy perdiendo el tiempo. La única fuente de salvación es la gracia de Dios. Amén. Es la gracia de Dios que desciende, es la gracia de Dios que nos ve tal cual somos, y es la gracia de Dios la que nos renueva. Pablo también nos recuerda que hay una base única de salvación. Nuestra salvación se sustenta, se apoya exclusivamente en la muerte expiatoria de Cristo. Nada más y nada menos. La vida de Jesucristo fue una vida excelente. Jesús posiblemente fuera uno de los individuos o el individuo más expiado de la historia de la humanidad. La Mossad todavía no existía, pero sus abuelitos sí. Y ahí estaba Jesús rodeado siempre, constantemente, de individuos que estaban observando todo lo que hacía, todo lo que hablaba, que era para poder acusarles, para poder decir, ya han fallado, ya te hemos pillado. Pero no pudieron. Jesús se volvió hacia ellos y les dijo, ¿por cuál pecado me acusáis? ¿Qué pecado he cometido? A ver, díganmelo. No, por pecado no. Sino porque tú, siendo hombre, te haces hijo de Dios. Ellos entendían perfectamente el lenguaje, no como otros que andan por ahí, que se confunden. Ser hijo de Dios significa literalmente ser Dios mismo. El hijo del hombre es un título divino. Y los judíos lo entendían perfectamente. Tú, siendo hombre, te haces Dios. Por eso te acusamos. Pero por pecadillo ninguno, porque no te hemos pillado. Pero Jesús estaba siendo constantemente observado, probado, examinado, tentado. Le hacían preguntas para ver si podían pillarle en el quebranto y decir, ya está. Pero tentar a Dios es una mala idea para el ser humano, porque fracasamos constantemente.
La vida de Jesús fue impoluta, pero miren, lo único que nos salva fue su muerte sustitutoria y su resurrección gloriosa. Amén. La vida de Jesús es importante por la enseñanza que de ella se desprende, porque podemos estar toda la vida estudiando la vida de Jesús y nunca acabaremos. ¿Cuántos libros se han escrito solamente de los 4 evangelios? ¿Cuánta literatura ha creado la humanidad hablando y resaltando aspectos de la vida de Jesús? No cabrían en todo este edificio, se lo puedo asegurar. Si los apiláramos aquí, no tendríamos ni un centímetro libre. Es infinito la cantidad de materia que se ha escrito sobre la vida de Jesús. Y se seguirá escribiendo, porque mañana se levantará otro autor y verá en cualquier rinconcito de los evangelios una mina y seguirá excavando y sacando oro. Porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios es infinita, insondable. Pero fue la muerte y la resurrección lo que nos salvó. Si Él no hubiese ido a la cruz del Calvario, estaríamos igual, estaríamos perdidos. La base única de salvación es la muerte expiatoria y el medio único de salvación, como antes aludí, es la fe en Jesucristo. Somos salvos por gracia mediante la fe. La fe en Jesucristo. Amén. Y eso es lo que declara la Epístola a los Gálatas, en cierta manera. Pero claro, no todos los Gálatas habían observado eso con detenimiento. Comenzaron a llegar ciertas personas allí que decían, bueno, todo eso está muy bien, pero además, en el momento que usted escuche todo eso está muy bien, pero además, salga corriendo. Huya. Porque cuando añadimos el pero, además, ya estamos estropeando la obra de Cristo. La obra de Cristo es definitiva. Yo el ejemplo que doy en mi iglesia y lo voy a compartir aquí es el siguiente. ¿Alguien ha estado alguna vez en el Museo del Prado? ¿No? Todo el mundo al Museo del Prado. Primero avión a Madrid a disfrutar del museo. Hay que ir. Hay un cuadro maravilloso que es el de las Meninas de Velázquez, donde se autorretrata junto con las infantas. Y es interesante porque es un cuadro que parece que él está como, bueno, un poco perdido ahí, que ella está un vistazo al que está observando. Es un cuadro muy interesante. Bueno, imagínense ese cuadro que es patrimonio nacional, que no puede salir de España bajo ningún concepto, en fin, es patrimonio de la nación, y que yo entre a ese museo y saque de la chaqueta una paleta, empiece a poner un color, saque del bolsillo un pincel y me vaya al cuadro a rematar algo que yo creo que al autor se le olvidó. Quizás el pelo del perrito, ¿cómo se llama? El mastín que está por ahí es un poquito más claro por aquí. ¿Ustedes creen que me permitirían hacer eso? No. Me agarran los 4 gorilas que están vigilando la sala y me sacan de cabeza. Porque ¿quién soy yo para tocar una obra maestra? ¿Estamos entendiendo la idea? ¿El concepto? ¿Quién es el ser humano para tocar la gran obra? La gran obra maestra fue la muerte y resurrección de Jesucristo. Él en la cruz dijo, consumado es. Y cuando Jesús dijo, consumado es, entregó su espíritu, no antes. Y es interesante este concepto. Consumado es una palabra que está relacionada con la economía, con las cuentas. Consumado es, quiere decir técnicamente, está todo pagado, está todo ok. Todas las cuentas están saldadas, porque Él pagó
por nuestros pecados. Él cargó sobre sí nuestros pecados y los expuso delante de Dios, y Dios recibe el pago con su sangre. Pero yo ahora le voy a poner un pincelito de buenas obras a esa gran obra. ¿Qué va? ¿Qué va? Tengo que recibir lo que Dios me da. Y Pablo tenía esta carga por la iglesia en Gálatas. Y nosotros tenemos esta misma carga por muchas iglesias que estamos viendo cómo se están confundiendo. Y oramos, porque vemos cómo hay tantos hermanos que comenzaron bien y ahora ya no sabemos ya si son cristianos o judíos. En el siglo I los judíos se volvían al cristianismo y en el siglo XXI los cristianos se están volviendo al judaísmo. Al revés. Y sufrimos porque estamos viendo cómo hay personas que están dándole más interés a asuntos que eran sombras, y que Jesús es la luz. Amén. Y le están dando más fuerza a aquellas tonterías que apuntaban a Jesucristo. Digo tonterías ahora, antes no lo era, pero ahora sí lo son, porque ya en Cristo está todo ok, está todo consumado, está todo hecho, está todo terminado. Él cumplió perfectamente, por lo cual aquello ya no me vale, aquello caducó. Pero nos entristece muchísimo las derrotas que están llevando algunas iglesias en ese sentido. Y por eso deseo que esta iglesia se mantenga firme. Amén. Porque de esa manera les aseguro un final glorioso. Amén. Que cada uno de ustedes reciba de parte del Señor el bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En todos los aspectos, en todas las labores, en todos los ministerios que el Señor les dé. Y leemos. ¿Cuántos minutos me quedan? Hoy no hay una cosa que se hable y se traga al pastor. Pablo apóstol, dice el primer capítulo, versículo 1. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Este versículo 1 ya es una declaración de intenciones poderosísimas. El apóstol Pablo se está dirigiendo ahora a una iglesia que incluso estaba cuestionando su apostolado. Y claro, estaba cuestionando su apostolado porque les estaba hablando muy duro. Hoy en el siglo XXI hay mucha gente que sigue diciendo que Pablo es o fue un falso apóstol. Hoy en el siglo XXI. Se levantan voces diciendo que no, que Pablo no era apóstol de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque les duele leer lo que Pablo escribió. Porque no les, ¿cómo se dice? No se les baila el agua. Y como no le baila el agua el apóstol San Pablo con sus escritos, sino que nos confronta con la realidad, sigue manteniendo en el siglo XXI estos nuevos judaizantes que están afectando a la iglesia de Cristo, que Pablo es un falso apóstol. Por eso Pablo está diciendo, oiga, soy apóstol, no por hombres ni de hombres, no me nombró ningún hombre, ni ningún comité, me llamó Jesucristo, me capacitó Jesucristo, me dio y me comisionó Jesucristo. Añadir a lo que mi esposa ha dicho, pues bueno, ella es que empezaba limpiando, pues yo empecé ensuciando. Yo llegué a esa congregación mucho antes que ella, y a mí me tocó sacar la tierra de los cimientos del edificio. Así que yo como Pablo y la cruz, el autor humano, vamos a hablar un poco de él. ¿Quién era él? El hombre natural. Vamos a hablar del hombre natural antes de conocer a Jesucristo. ¿Quién era? Pues era un judío, étnicamente era un judío. Formaba parte
de la raza judía, de la cual obviamente también formó parte de nuestro Señor Jesucristo. No se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Era ciudadano romano, no solo era judío, sino que también era ciudadano romano por nacimiento. Había nacido en Tarso, y como Tarso era una ciudad, era digamos, una colonia romana, los nacidos tenían, pues, obviamente, la cualidad de ser ciudadanos romanos. En esa época, ser ciudadano romano era muy importante. Muy importante. Era el imperio que estaba gobernando todo el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo se llamaba Mare Nostrum, nuestro mar, le decían los romanos. Así que todas las tierras, todos los países que colindaban con el mar Mediterráneo, incluyendo la Gran Bretaña, que está un poco más arriba, pues todo eso formaba parte del imperio romano. Ser romano, por tanto, era algo muy importante. Pero teníamos que también ver cuál era su formación académica. ¿Quién era Saulo de Tarso? Pues fue discípulo de Gamaliel. Hablar de ser discípulo de Gamaliel, pues era, como decir hoy, un heredado de una universidad de las más importantes del mundo, en su contexto. Porque Gamaliel era uno de los maestros más prominentes de su época. Un judío reconocido, estimado, una persona realmente muy seria en sus cosas. Y ser un discípulo de ese individuo, pues obviamente, eso tenía un caché tremendo. Ese era Saulo. Era un seguidor estricto de la ley de Dios. Era fariseo, hijo de fariseo, tela. Un fariseo no veía bien a uno de los suyos si no era fariseo, los menospreciaba. Los fariseos menospreciaban a los otros, que eran judíos, que podía ser su primo o qué sé yo qué, pero si no era fariseo, era uno del montón. Y él era fariseo de fariseos. Eso es lo que era Saulo respecto a la ley de Dios. En relación a esa ley de Dios, de condición fariseo, y respecto a sus convicciones y manifestaciones de las mismas, Saulo llegó a ser un celótico. Y les voy a explicar lo que significa eso. Y él mismo lo va a explicar. Capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles 22. Ustedes se acuerdan que con Jesús había uno que era un celote, ¿verdad? Uno de los discípulos de Jesús era celote, ¿cierto? ¿Qué es un celote? Pues un celote es uno que no tenía ningún problema en agarrar un cuchillo y llevarse por delante a un romano o a cualquiera que ayudara al pueblo romano. Eran gente, diríamos, que defendían la nación de Israel de sus ocupantes. Pues podemos llamarlos de muchas maneras. Pero eso es lo que eran los celotes. Personas que el celo por la nación les llevaba incluso a cometer asesinatos a favor de esa nación. Y Jesús tuvo a uno de ellos. Uno de los discípulos de Jesús venía de ese trasfondo. Pero fue fiel y fue transformado, gloria a Dios. Y dejó el cuchillo, dejó las armas para predicar el Evangelio. Fantástico. Hasta ahí es la gracia de Dios, que es capaz de alcanzar hasta lo que eran totalmente rechazados por las instituciones del momento, ¿no? Pero en el capítulo 22 encontramos un poco este relato que acabo yo de dejarles de una forma pormenorizada. En el capítulo 22, verso 1 al 5, dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, no todos los judíos hablaban hebreo, cuidado con eso, eso es un detalle importante. Los judíos ya en época de Jesús, ninguno prácticamente hablaba hebreo, lo que hablaban era arameo. Hebreo lo hablaban los sacerdotes, los levitas, los escribas y algunos fariseos. Así que era
era importantísimo ser alguien que fuera capaz de leer los escritos sagrados, que estaban escritos todos en hebreo. Se escribió o se tradujo al griego en Egipto, y es lo que todos conocemos como la Septuaginta, que fue el volcar esa información hebrea a la lengua, diríamos, más rica y más difundida en ese momento concreto que era el griego. Pero eso fue siglos. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte. El corazón de Saulo era un corazón cerótico. Aunque no estaba dentro del grupo de los celotes, posiblemente quizás ni siquiera conocía a alguno de ellos, pero su corazón era un corazón criminal, porque perseguía a la iglesia hasta la muerte. Las intenciones del corazón de Saulo era la muerte de aquellos que él creía ofendían el buen nombre de Jehová. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Y él mismo dice en otro momento que llegó a torturarlos para que blasfemaran. Era un celote. Ese era el hombre natural. Ahora, ¿Dios tiene algún impedimento? ¿Hay para Dios algo imposible? No. Para Dios todo es posible. Amén. Porque Saulo, en esa su condición humana, fue alcanzado por la gracia de Dios. Amén. El hombre alcanzado al ser testigo de la muerte de un seguidor de Cristo. Yo creo en todas las causalidades, no casualidades. Yo creo que cualquier cosa que hagamos en el nombre del Señor es importante, aunque sea poca cosa. Yo creo que dar un vaso de agua a un sediento tiene recompensa. Yo lo creo, yo no sé ustedes, pero eso es lo que dicen las Escrituras. Y eso es algo tan sencillo, tan simple, ¿verdad? Pero oye, tiene su trascendencia. Saulo estuvo presente cuando murió un testigo de Cristo. Hechos capítulo 7, verso 58. Vamos a ver eso, porque eso es importante. Es Esteban. Les animo a leer todo el capítulo 7, a que en su casa lo lean y lo disfruten, y se propongan en su corazón a ver si yo soy capaz de resumir el plan de Dios de una manera tan magistral como lo hizo Esteban, sometido a la presión que estaba siendo sometido en ese momento. Para mí es un ejemplo, la forma en la cual él metódicamente les expuso toda la historia de la salvación hasta la persona de Jesucristo. Y dice el texto: y echándole fuera de la ciudad, estamos ya en el verso 58 de este capítulo 7, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, escuche, clamó ¿cómo? A gran voz. ¿Y Saulo estaba cerca? ¿O no? Porque Saulo estaba custodiando como personaje más importante. No, le dijeron: no te ensucies las manos con las piedras, Saulo, que tú eres un tipo tan importante, pero ¿qué vas a hacer tú? Es
guardar nuestras ropas. Fíjense. Pero estaba cerca Saulo. Estaba tan cerca Saulo que pudo escuchar lo que Esteban iba a decir. Creo que sí, ¿verdad? Y Esteban, ¿qué dijo? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿A qué les recuerda a ustedes estas palabras? ¿Le recuerda algo? A un Jesús en la cruz cuando dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Les suena a ustedes algo? Cuando estamos haciendo algo con el Espíritu de Cristo y en el nombre del Señor, eso deja huella. Y yo creo que el primer dardo que Dios envió al corazón de Saulo, posiblemente, desde mi humilde opinión, no estoy sentando cátedra, pero yo creo que el Señor tuvo que decirle a Saulo, escucha esto, ¡pah! Ahí te lo dejo. Eso ocasiona muchas veces reacciones propias, como las que ocasionó en el apóstol, en Saulo antes de ser llamado por el Señor. Una reacción contraria, de odio, porque él iba mascullando maldad. Él cuando iba al camino a Damasco, dentro de su fuero interno había una lucha terrible, posiblemente originada por ese dardo que le llegó al corazón. Ah, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Uy, qué fuerte, ¿verdad? No pierda usted una oportunidad de bendecir a alguien con una palabra de Dios. Amén. En cualquier circunstancia. Sí. Aunque se le enfade, aunque se le enoje por dentro, hágalo con delicadeza, con amor y con respeto, pero hágalo. Porque no sabemos el recorrido que va a tener esa persona. Y somos una pastillita del bote. Eso le dijo una señora a un predicador una vez, después de una predicación de un gran evangelista, vino corriendo esa señora, ¡ay! Gracias, pastor, porque usted me ha llevado a los pies de Cristo, gracias, porque gracias a usted me he arrepentido. Y aquel hombre muy humilde le dijo, mire, usted cuando se pone mal a llevar al médico y le manda un bote de pastilla, ¿con cuál se cura? ¿Con la primera o con la última? Y aquella mujer se quedó pensando y dice, bueno, creo que cuando me tomo todo el tratamiento, porque yo soy la última pastilla. ¿Quién ha empezado en su vida a hablar de usted de Cristo? ¿En qué momento tuvo usted un encuentro con alguien que le dio un tratado? ¿De qué forma alguien hizo un favor en el nombre del Señor? ¿Cuántas pastillas han pasado por nuestra vida hasta llegar a la última? ¿Es que no vemos ahí la gracia de Dios? Yo sí la veo. ¿Cómo nos ha librado incluso hasta de la muerte? Porque el enemigo lo único que quiere es matar, robar y destruir. Pero el Señor conoce a los suyos. Y si nos ha llamado y si nos ha escogido, Él nos guardará hasta el momento en el cual la última pastilla llega a nuestra vida. Amén. Y entendamos que sin Cristo estamos perdidos. Amén. Y le confesamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. El hombre natural, el hombre alcanzado, ser testigo de la muerte de Esteban y posteriormente ser derribado por la gloria de Dios, por la persona del Cristo resucitado y glorificado según Hechos capítulo 9. El hombre natural, el hombre alcanzado, necesita también ser el hombre transformado. Y Pablo, Saulo, fue uno que dejó de ver el mundo como estaba acostumbrado. ¿Cuál era la cosmovisión de él? Capítulo 9, versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Él tenía una manera de ver la vida y Dios le impidió ver para que aprendiera a ver la vida con otros ojos. Y cuando realmente somos alcanzados por la gracia de Dios, lo primero que Dios desea es que cambiemos nuestra percepción de las cosas, que cambiemos nuestra visión del mundo. ¿Y cuál es la visión que el cristiano debe tener?
¿La de su cultura? ¿La de sus tradiciones? ¿La de sus papás y mamás? ¿O la de Dios? ¿Tenemos la mente de Cristo o me lo invento yo? ¿Tenemos la mente de Cristo? Amén. Digan un amén como Dios manda. Amén. Claro, porque la Biblia lo afirma, no lo estamos diciendo nosotros. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, tendremos la capacidad de ver el mundo como Cristo lo ve. Amén. Y como Cristo ve a las personas. Como ovejas que no tienen pastor. Y tenemos que ver a las personas que hay a nuestro alrededor como Cristo las ve, como ovejas que no tienen pastor, para poderles llevar al pastor de las almas. Amén. Si no somos capaces de entender eso, es que no hemos aprendido la lección. Y Pablo tuvo que cambiar su cosmovisión radicalmente, y le costó 3 años. 3 años en Arabia, recolocando todo lo que él tenía, todo su bagaje, desprendiéndose de él, como que hace una maleta nueva y tiene que botarlo todo y decir, ¿ahora qué pongo en mi maleta? ¿Qué pongo ahora para viajar? ¿Qué pongo en la maleta nueva? Porque hay tantas cosas que ya no me sirven. Y él tuvo que recondicionar su vida. Nosotros también. No podemos seguir viviendo la vida cristiana con ataduras del pasado. Tenemos que romper con todo eso. No podemos vivir una vida cristiana con formas y actitudes culturales. Ahora somos el pueblo de Dios. Venga usted de donde venga. Delante de Dios no hay ni griego, ni excita, ni bárbaro, ni judío. No hay ni colombianos, ni cubanos, ni venezolanos, ni canarios. Hay un ser humano al cual Cristo ha ganado. Y tenemos que entender eso, porque si no entendemos eso, no avanzamos. No vamos a crecer de la misma manera que Dios quiere que crezcamos. El hombre transformado, uno que vio la necesidad de orar antes que comer y beber, él puso su verdadera necesidad frente a la verdadera prioridad. Y para él la prioridad no era ni comer ni beber, la prioridad para él era orar. Porque lo que estaba ocurriendo en su vida era mucho más grande que él mismo. Uno al cual Dios abrió sus ojos a una nueva realidad. Y esa nueva realidad era seguir y sufrir por Cristo. Capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Está usted dispuesto a tomar su cruz? Amén. Porque Jesús dijo las cosas claras, ¿no? Jesús no engaña nunca a nadie. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y si algo duele, es eso. Porque tenemos que negarnos a nosotros mismos. Una cosa es que tú le niegues algo a alguien. Eso es muy fácil. No hagas eso. Repítelo a ti mismo. Eso es más complicado. Tony, no hagas eso. No me lo está diciendo nadie, pero me lo está diciendo Dios, el Espíritu Santo, a través de su palabra y su revelación. No hagas eso. Niéguese a sí mismo. ¿Y qué más? Tome su cruz. No, esa es la versión nueva. Tome su cruz cada día. Porque algunos lo toman solo los domingos. Pablo y la cruz. El autor humano. Vamos a hablar un poco de él. ¿Quién era él? El hombre natural. Vamos a hablar del hombre natural antes de conocer a Jesucristo. Yo conocí a uno que decía que soy cristiano un domingo, pero el lunes son los negocios. Eso lo conocí yo personalmente, y mi esposo también. Perdió el negocio. Y perdió la salud. No se puede ser cristiano el domingo y el lunes
Y en el negocio soy cristiano. Amén. Y en el fracaso soy cristiano. Y en la victoria soy cristiano. Amén. No dejo de ser lo que soy un hijo de Dios. Independientemente de las circunstancias. Miren, las circunstancias son estas. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hay algunos que no quieren padecer, incluso hay iglesias que ¿cómo es? Que se quede el dolor, afuera del dolor o algo así. Hay un título, tiene hasta un letrero por afuera. Pare de sufrir. Eso. Pare de sufrir. Ah, pues entonces, por eso me voy a un spa. Para que me dé un buen masaje. Pero la iglesia de Cristo es una iglesia en la cual Cristo nos muestra cuánto nos es necesario padecer por su nombre. ¿Usted quiere parar de sufrir? Este es su problema. Pero esa no es la iglesia de Cristo, no se confunda. Porque Cristo sufrió y Jesús dijo, si en mí en algo verde han hecho esto, ¿qué no harán más en vosotros? Y si somos discípulos de Cristo, ¿qué vamos a esperar? A que nos digan, ay, qué bien todo, qué bien, qué bien. No, nos van a criticar, se van a oponer. Y en la medida en la cual el Señor se acerca, y el Señor se está acercando a pasos agigantados, en la medida en que el Señor se acerca a su manifestación, amigo mío, hermano mío, hermana mía, lo vamos a pasar muy mal. Pero pidiendo usted cuidado, en Cristo somos más que vencedores. Amén. Y termino, porque si no se abre el fuego. El hombre transformado fue el hombre enviado. No podemos ser enviados si primero no somos transformados. El Señor tiene que transformar radicalmente nuestra conciencia, nuestra manera de ver las cosas. Nos capacitará y nos enviará. Si usted todavía no ha dado este paso de fe, de permitir la transformación en esa nueva criatura que el Señor desea, no se atreva a dar el paso de ser enviado. Que el Señor primero moldee su carácter, que el Señor primero trabaje en su fuero interno, que el Señor primero le capacite, le libere y después haga lo que Él quiere que usted haga. Amén. Y Pablo fue el apóstol, enviado y capacitado por el Señor, reconocido por la iglesia, examinado y respaldado posteriormente por nosotros apóstoles. Y todo eso lo encontrará usted en la epístola a los Gálatas. Esto es un mensaje que estoy compartiendo con la iglesia de Cristo, sus hermanos en Sardina del Sur. Y obviamente lo estoy compartiendo así, poquito a poquito, porque obviamente es demasiado para dar todo en una misma sesión. Pero he querido poner estos principios, sentar estos principios, para que desde aquí, junto con sus pastores, ustedes crezcan en el conocimiento de la verdad y sean útiles en el ministerio en el cual el Señor les ha llamado. Que el Señor les bendiga y les agradezco una vez más el haber sido invitado para tener este tiempo con ustedes. Yo conocí a uno que decía, yo soy cristiano domingo, pero el lunes son los negocios. Eso lo conocí yo personalmente, y mi esposo también. Perdió el negocio. Y perdió el salud. No se puede ser cristiano el domingo y el lunes para el negocio. No. El lunes también soy cristiano. Y en el negocio soy cristiano. Y en el fracaso soy cristiano. Y en la victoria soy cristiano. No dejo de ser lo que soy un hijo de Dios. Independientemente de las circunstancias. Miren, las circunstancias son estas. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hay algunos que no quieren padecer, incluso hay iglesias que ¿cómo es? No se quede el dolor, afuera del dolor o algo así. Hay un título, tiene hasta un letrero por fuera. Pare de sufrir. Eso. Pare de sufrir. Ah, pues entonces, por eso me voy a un spa. Para que me dé un buen masaje. Pero la iglesia de Cristo es una iglesia en la cual Cristo nos muestra cuánto nos es necesario padecer por su nombre. ¿Usted quiere parar de sufrir? Este es su problema. Pero esa no es la iglesia de Cristo, no se confunda. Porque Cristo sufrió y Jesús dijo,
si en mí el árbol verde han hecho esto, que no harán más en vosotros. Y si somos discípulos de Cristo, ¿qué vamos a esperar? A que nos digan, ay, qué bien todo, qué bien, qué bien. No, nos van a criticar, se van a oponer, y en la medida en la cual el Señor se acerca, y el Señor se está acercando a pasos agigantados, en la medida que el Señor se acerca a su manifestación, amigo mío, hermano mío, hermana mía, lo vamos a pasar muy mal. Pero pidiendo usted cuidado, en Cristo somos más que vencedores. Amén. Y termino, porque si no se abre el suelo. El hombre transformado fue el hombre enviado. No podemos ser enviados si primero no somos transformados. El Señor tiene que transformar radicalmente nuestra conciencia, nuestra manera de ver las cosas.